como siempre, y es verdad, todo a oscuras. Vemos el resplandor del otro lado del cristal, donde están Fermín y Noel, y aquí un flexo que ilumina hoy especialmente un libro muy antiguo, de editorial Rotativa, una portada naranja, Recuerdos del futuro, Eric von Däniken, y un dibujo, una silueta. Realmente parece un viajero fuera del tiempo, realmente parece un astronauta. Pero un astronauta hace siglos, ¿es posible? Intentaremos descifrar ese misterio esta noche. Empezamos con otra cuestión, una cuestión de terror apocalíptico. ¿Tiene que ver con las conspiraciones? Sí, porque parece que hay personas que siempre, incluso en estos días, denuncian cosas que están a la contra. En cuanto se denuncia eso, uno se pone en peligro. Podéis preguntar a Santiago Camacho hoy, por ejemplo, si le ha sentido alguna vez peligro. Santi va a hablar de amigos de alguna forma. Algunos fueron realmente amigos, coincidieron en el tiempo, intercambiaron investigaciones. ¿Ha estado Santi alguna vez en peligro por contar lo que cuenta? ¿Se está en peligro? ¿En qué momento se está en peligro? ¿Cuándo se pasa la delgada línea roja? ¿Cuándo uno sabe que está tocando un material especialmente sensible? Podemos preguntarle al portavoz de estas cuestiones desde siempre en Milenio 3. Puede ser una buena oportunidad. Él haciendo repaso, repito, de ese dossier que yo creo que puede ser uno de los más sentidos y escalofriantes de la historia. Dentro de los temas de Santiago Camacho, morir para contarlo. En su día, ya lo sabéis, hablamos de personas que llegaron demasiado lejos. Eran personas del ámbito del misterio, en su concepto más amplio, más clásico. Hoy nos metemos con la conspiración. Y sin duda, cuando uno toca algunos temas de la conspiración, sabe, como si fuera una aureola etérea, ¿no?, que hay algo quizá parecido a un punto de mira sobre su cráneo. ¿Hasta qué punto es fantasía o verdad? Vamos a intentar descubrirlo. Líneas abiertas para preguntar también a Santiago Camacho, por supuesto. Pero como digo, siempre hay personas que se atreven a ir a la contra y con situaciones muy delicadas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Ha ocurrido algo en Japón, ¿verdad? Algo importante, algo que se había, dicen, silenciado, y todos estamos, ojo, en peligro, lo vamos a entender, y de pronto alguien reconocido, pero que hace de conspiranoico en ese aspecto, pega un puñetazo en la mesa que ha dejado temblando, y no por seísmos precisamente, a todo el mundo en Japón. Pues sí, desde 2011 llevamos todos un poco viendo aterrados lo que ocurre en ese reactor número 4 de la central nuclear de Fukushima. Incluso existe una cámara que ya es famosa en las redes, Iker, la cámara de la muerte se la ha llamado, porque está enfocando continuamente a ese edificio que, si se cae, bueno, tendría graves consecuencias. Y lo que ha ocurrido esta semana, Iker, esta semana pasada, es que se ha alzado una voz muy autorizada, y lo que ha dicho ha dejado a todo el mundo, bueno, pues con los pelos de punta. Esta persona que ha hablado es David Suzuki, que es un académico canadiense. Él es locutor, científico, es divulgador de ciencia, tiene una serie muy conocida en Estados Unidos. Él está especializado en genética y tiene, bueno, da clases en la Universidad de la Columbia Británica desde 1963. Y lo que ha dicho, él se encontraba, Iker, hablando en la Universidad de Alberta sobre un simposio científico sobre ecología del agua, y a la pregunta de una de las personas que se encontraban sentadas en esa sala sobre los peligros que podría tener en estos momentos ese reactor número 4 de Fukushima, David Suzuki respondía tal cual vas a escuchar. La de Fukushima es la peor situación que me puedo imaginar. Me diréis, ¿y qué hacemos? Lo primero, tenemos un gobierno en total complicidad con TEPCO, la compañía energética. Están mintiendo como bellacos. El terremoto y el tsunami destruyeron 3 plantas de 4. La cuarta está tan dañada que el temor es que si se produce otro seísmo de 7 o más grados, ese edificio se vendrá abajo y entonces será el caos. Y hay un 95% de probabilidades de que se dé ese terremoto de 7 o más grados en los próximos 3 años. No saben qué hacer. Necesitamos reunir un grupo internacional de expertos independientes y hacer lo que ellos sugieran. Ahora mismo el gobierno japonés es demasiado orgulloso como para admitirlo. He visto un estudio que dice que si finalmente la cuarta planta se viene abajo por un terremoto y las barras quedan expuestas, significaría adiós Japón, y toda la costa oeste de Norteamérica tendría que ser evacuada. Si eso no es terrorífico, no sé qué lo sería. Acaba de hacer una pintura, pues como se hacía en el medievo sobre el apocalipsis, sinceramente. Una posibilidad, en este caso tecnológica, del conocimiento humano, que llevaría el traste, dice, si ocurre ese seísmo, con Japón.
Y claro, en una sociedad como la de hoy, interconexionada a tope, que un imperio como Japón, a nivel económico, se venga abajo, y luego habla de la costa norteamericana siendo evacuada. Yo no sé cuál ha sido la repercusión general, pero esto da bastante miedo por parte de un científico, ¿no? Sí, bueno, el estudio que mencionaba Suzuki al parecer procede de la Universidad de Tokio, son los datos que él ha dado a conocer así a vuela pluma, y como tú dices, ha provocado reacciones desde varios organismos. Por ejemplo, ha hablado Malcolm Crick, que es el secretario del Comité Científico de las Naciones Unidas, sobre los efectos de la radiación atómica, y ha dicho, en pocas palabras, y para que lo entiendan nuestros oyentes, que aunque tiene gran parte de razón, es ciertamente algo exagerado hablar de, por ejemplo, la evacuación de la costa este de Estados Unidos y de los efectos que podría tener sobre Japón. Él dice que si se produjese un terremoto de 7 o más grados de la escala Richter, de lo último, es curioso, pero dice que de lo último de lo que habría que preocuparse sería de la radiación y más de los daños inmediatos que provocaría ese terremoto. Sin embargo, hay otras voces que sí que le dan la razón en gran parte de lo que dice. Por ejemplo, Marcello Pavan, que es un físico de la Universidad también de la Columbia Británica, está muy de acuerdo con lo que dice, e incluso dice que sí que es cierto que TEPCO y el gobierno japonés están en connivencia y que están mintiendo a la población mundial en este aspecto. Generalmente, en lo que concuerdan los demás científicos que se han pronunciado sobre las declaraciones de Suzuki, es que en lo que exagera en ese sentido es en la evacuación de toda la costa oeste, como te digo, de Estados Unidos y de Japón. Parece que los efectos podrían ser demoledores si se produjese ese terremoto, pero no hasta el punto que apunta Suzuki, citando ese estudio de la Universidad de Tokio. Diego, hasta dentro de un rato, compañero. Hasta luego. Pero aquí tenemos, en esta noticia, para que veamos que los temas perviven, que las estructuras de las cuestiones se repiten una y otra vez, el teorema de la conspiración en estado puro. Alguien, desde un conocimiento, habla de nos estáis engañando. Y mientras los demás, cloroformados, mientras los demás, teledirigidos, hacéis caso a un gobierno, sea cual sea, y a una compañía, yo sé que la verdad es otra. Y lo hace público. De alguna forma, este tal Suzuki en este momento se pone un poco también en peligro, en entredicho. Los peligros son diferentes, ¿no? Desde el descrédito académico, la crítica inmediata, cómo la idea se replica en otros como una respuesta. ¿Estás exagerando? Yo no lo sé, pero ¿cuántas veces en la historia se dijo estabas exagerando una cosa que luego era mucho peor? Es como si algunas ideas, y no porque haya personas que conspiren en concreto, sino generan una especie de adhesión inmediata, como si hubiese un miedo profundo, ¿no? Este tío no puede estar diciendo lo que está diciendo. Y ese se convierte ya en conspiranoico y a veces es marcado. Bien, es un ejemplo actualísimo. Pero Santi lo que ha hecho es recordar a compañeros, sinceramente, caídos en acto de servicio. Se arriesgaron tanto que dieron su vida para contar algo. Quizá no esperaban ese tributo de sangre, pero así acabó la historia. Y no son historias de ficción. Y además, la primera tiene que ver con un asunto que evidentemente está, y no es casualidad, y por eso lo hacemos también, en el punto de mira de muchos. 50 años JFK, la primera gran conspiración. El momento en el que el pueblo deja de confiar en los poderosos. El momento en que las personas empiezan a desconfiar de las actitudes de aquellos que les gobiernan. El momento en que todo el mundo cree que ha pasado algo más de lo que se ha contado. Mañana en Cuarto Milenio, dossier especial JFK a las 11:30. Por favor, si podéis, si os interesa, porque son esos temas que creíamos conocer, resulta que hay mucho más. Bueno, pues la primera persona que recuerda a Santi en esta especie de epitafio para el recuerdo eterno tenía que ver, cómo no, con la conspiración JFK. Pues sí, Dorothy Kilgallen era posiblemente una de las periodistas norteamericanas más brillantes de su generación. Durante 3 décadas, la de los 40, los 50 y los 60, prácticamente lo hizo todo. Tenía columnas que se publicaban en todos o en muchos periódicos del país de costa a costa, apariciones en radio, programas de televisión. Empezó siendo una periodista, lo que llamaríamos ahora una periodista del corazón. Ella era experta en Broadway, en esa milla mágica del teatro de Nueva York, y ella lo conocía todo lo que sucedía en Broadway. Los amoríos de las estrellas, los escándalos financieros de los productores, las angustias de los dramaturgos.
Todo eso lo iba publicando en sus columnas, pero era una periodista de pura casta y dejó su impronta en el subconsciente colectivo norteamericano. Te voy a poner un caso. El Fugitivo. ¿Te acuerdas de esa serie y de que luego fue llevada al cine? Por supuesto. Pues la historia del doctor Sam Shepard la descubrió Dorothy Kilgallen, la popularizó, se enamoró de esa historia de un médico que estaba siendo acusado del asesinato de su mujer, y ella creía firmemente en su inocencia y en que esa acusación y ese juicio habían sido injustos, y en decenas de columnas fue siguiendo la historia paso a paso de Sam Shepard y de su lucha por demostrar su inocencia. Otra cosa que todos conocemos, que sale hasta en la película El Padrino, las relaciones de Frank Sinatra con la mafia. Si no fuera por Dorothy Kilgallen, no sabríamos absolutamente nada de eso. Era la mayor experta en Frank Sinatra, habían sido muy amigos en una época anterior, hay quien dice que amigos muy íntimos, y luego más tarde pues empezó a sacar todas esas conexiones de Frank Sinatra con el crimen organizado norteamericano y sus escándalos con el Rat Pack, con sus amigos de Las Vegas, con los que bebía y cometía toda serie de excesos. Por tanto, hablamos de una persona dentro del mundo de lo frívolo que se va metiendo poco a poco en ciertos temas y que ya son temas espinosos. Pero entonces, ¿qué piedra tocó para morir para contarlo? Pues también tenía, como hemos visto con el caso este del Fugitivo, había casos que la llamaban la atención. Por ejemplo, en una época se interesó mucho por los ovnis, y en la década de los 50, por ejemplo, en una de sus columnas escribió: los platillos voladores son vistos con tal importancia que serán sujeto de una reunión secreta de grandes líderes militares el próximo verano. Ella, toda su información procedía de las más altas fuentes. Nunca tuvo un juicio por libelo o un juicio que perdiese porque no pudiera contrastar, no pudiera demostrar delante de un juez la veracidad de sus informaciones, que siempre eran muy comprometidas. Hasta que en 1963 sucede algo el 22 de noviembre que conmociona a toda la población norteamericana y a ella también, que es el asesinato del presidente en Dallas. Y como mucha gente, como el fiscal Jim Garrison en Nueva Orleans, como muchos investigadores anónimos, empezó a ver que había piezas que no cuadraban y decidió centrarse en el único personaje que le era realmente accesible de lo que ella sospechaba que era toda la trama, que era Jack Ruby. Jack Ruby era el asesino de Lee Harvey Oswald, lo había asesinado cuando salía del parking de la comisaría de Dallas. Y el asesino, para que todo el mundo lo entienda, Santi, del supuesto único asesino de JFK. Exactamente, un conocido mafioso de la localidad que su versión oficial era que simplemente para evitar a la viuda de Kennedy pasar por el triste trance de tener que enfrentarse a un juicio del asesino de su marido, pues él expeditivamente había acabado con la vida de este. Pues nadie sabe cómo, porque a Ruby lo tenían prácticamente aislado. En la última época de su vida, cuando Ruby ya había sido diagnosticado de cáncer, Dorothy Kilgallen consigue introducirse en la prisión y consigue una entrevista privada con él. Una exclusiva tremenda que nunca publicó. Simplemente utilizó ese material, no se sabe si llegó a un pacto con Ruby de yo te lo voy a contar todo, pero no puedes publicarlo, tienes que encontrar la verdad por tu cuenta, pero eso inicia el pistoletazo de salida de una serie de columnas durísimas. De hecho, pone todos sus resortes de altas influencias en juego y, por ejemplo, se hace con un documento secreto, se hace con la declaración oficial de Jack Ruby ante la comisión Warren. Es interrogada por el FBI sobre cómo ha conseguido ese documento y sus palabras textuales son: antes de que el presidente Johnson sepa quién me ha dado esta información, prefiero morir. Mañana veréis las imágenes que son escalofriantes. Un individuo, Jack Ruby, se abre paso entre la multitud, llevan dos guardias al presunto asesino del presidente Kennedy, un tirador, una especie de enloquecido, Lee Harvey Oswald, se abre paso y con aparente facilidad pega un disparo en la tripa a Oswald, que cae prácticamente fulminado. Se ha hablado mucho de si le dejaron hacer, si le permitieron pasar. Ruby se convirtió evidentemente en un hombre que tenía muchos secretos también. Era como el ejecutor, el silenciador del hombre que quizá era cabeza de turco o no de una gran conspiración. Hablamos, por tanto, de una periodista, años 63, que se convierte
en la principal defensora, quizá de la primera gran conspiración. ¿Qué le pasó? Pues, como te digo, empieza prácticamente a dedicar la mayor parte de su trabajo, sobre todo de su trabajo escrito. Ella también estaba, por ejemplo, participaba como presentadora en un concurso televisivo. Es decir, estamos hablando de una personalidad muy popular en la época. Pero sus columnas las empieza a dedicar prácticamente en exclusiva al caso Kennedy. Esas columnas eran tan incendiarias que los propios editores de los periódicos las censuraban. En aquel momento era perfectamente lícito y no era motivo de escándalo, digamos que iba en la profesión del periodista norteamericano, que llegase tu redactor jefe, llegase tu editor y te echase los párrafos que creyese convenientes de tu columna. Pero, bueno, dejan sin embargo entrever muchas cosas. Una de ellas es casi un vaticinio. Dice: esta historia no morirá mientras quede un verdadero periodista con vida. Y de momento somos muchos. A través de eso empezó a decir verdades muy incómodas. Empezó a hablar de las conexiones de la CIA con la mafia, de cómo la central de inteligencia estaba reclutando sicarios de la mafia para un posible complot para asesinar a Fidel Castro. Es decir, empezó a meterse en una dinámica que ya no era precisamente los escándalos de faldas de Frank Sinatra, sino cosas muchísimo más serias. Y es más, harta de que la censurasen en Estados Unidos, anunció que iba a publicar una serie de artículos en importantes medios de comunicación europeos. Y ese fue casi su último anuncio público. El 8 de noviembre de 1965 había terminado su intervención en televisión, llegó a su casa, se acostó en la cama y así, en la cama, fue encontrada por su doncella. La versión oficial de la autopsia fue una muerte accidental por sobredosis de barbitúricos. Sin embargo, había una serie de cosas que no encajaban. La primera es que el cadáver fue encontrado plácidamente, tumbado en la cama, con su libro mientras leía. El problema es que Dorothy Kilgallen no podía leer sin sus gafas, y las gafas estaban en el recibidor, donde las había dejado. Por otro lado, las libretas de las que dependía, era una persona con una obsesión compulsiva por anotarlo todo. Tenía decenas de libretas que jamás aparecieron. Tampoco aparecieron ninguna de sus notas ni nada relacionado con el caso Kennedy. Ahí se terminó la investigación para siempre, Santi. Ahí se terminó la investigación para siempre. Varios autores incluyen a Dorothy Kilgallen entre las decenas de muertes extrañas que ha habido y que hubo con relación al caso Kennedy. Pero ese informe de autopsia lo deja como una muerte accidental. 1:56 en Milenio 3, la historia de la primera conspiranoica con el asunto JFK, que muere accidentalmente. Por cierto, no es accidental ya. Fermín Agustí, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntanos. Ya somos trending topic en Twitter, Milenio 3. Fantástico. Porque esto nos interesa, porque lo estamos contando en el 50 aniversario de la muerte de JFK, el inicio de la gran conspiración. Y continuamos en esa cuestión permanente de preguntarnos por todo. Es más, aunque sea brevemente, porque estoy seguro que luego, Carmen, tendrás muchas preguntas para Santi también. Javier, ¿tú has sentido en alguna ocasión la sensación de que estabas metiendo el dedo en la llaga? Y eso que tú no has hablado muchas veces de conspiraciones como Santi, que luego tendría cosas que contarnos. ¿Has sentido la sensación de que eras incómodo para algunos poderes en algún momento? ¿O has sentido miedo investigando? No por el misterio, sino por lo que hay detrás, ¿no? Sí, pero solamente una vez, fíjate, y fue en los intensos años 91, 92 de la desclasificación de los papeles OVNI del Ejército del Aire, cuando había muchos intereses enfrentados. Yo en aquel momento trabajaba para la revista Más Allá y estaba publicando continuamente informaciones de todas partes sobre este asunto, y ahí en algún momento sí que en fin, tuve la sensación por lo menos de estar muy, muy observado, ¿no? Bien, ¿estaría observado el segundo personaje de esta lista, Santi? Pues seguramente, además es posiblemente el más moderno, y ya hemos hablado aquí de él. Nos tenemos que venir... O sea, hacemos un contraste total. La primera conspiranoica y algo que ha pasado hace poco tiempo. Ha pasado el pasado mes de febrero, el día 2 de febrero de 2013. Philip Marshall,
piloto de aeronave, antiguo colaborador de la CIA y de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Había sido una persona con un activismo en el tema de los servicios de inteligencia muy importante, ya estaba retirado, se dedicaba trabajaba para la empresa privada, pero como a Dorothy Kilgallen le acaba sacudiendo también, en este caso, otro gran acontecimiento, del que hablamos también hace muy poco en Cuarto Milenio, el 11S. Él, como piloto, no acaba de ver aquello claro y como experto, no solamente en temas de inteligencia, sino en relaciones internacionales y en Oriente Medio, empieza a ver una serie de cosas muy, muy, muy extrañas, hasta el punto de que publica un libro con sus conclusiones que, en líneas muy básicas, acusa al gobierno de George Bush y a una trama formada por los servicios secretos de Arabia Saudí de haber provocado un autoatentado el 11 de septiembre de 2001. Para poner las cosas en contexto, tenemos que hacer hincapié en que Marshall no era un conspiranoico al uso, es decir, no era un señor como puedo ser yo, como puede ser decenas de personas que escriben en Internet, que más o menos podemos haberle dedicado más o menos tiempo a la cuestión, pero la conocemos de oídas. No, él había trabajado muchísimo, o sea, no es de estos que dicen, no, es que yo he sido, no, este había sido realmente un operativo de inteligencia con importantes responsabilidades, y cuando uno lee su libro descubre que puedes estar más o menos de acuerdo con las teorías, pero la parte documental, la parte del dato puro, está impecablemente documentada. Pues bien, ese día aciago, el 2 de febrero de 2013, contamos la noticia en su día muy por encima aquí en Milenio 3, Philip Marshall fue encontrado asesinado en su domicilio junto a su esposa, sus 2 hijos y el perro de la familia. La versión oficial es que Philip Marshall había tenido un rapto de locura aquella noche, había asesinado a todo el mundo y luego se había descerrajado un tiro en la sien. Pero hay, como en el caso de Dorothy Kilgallen, muchas cosas que no encajan. Wayne Madsen era amigo personal, periodista de investigación, y nos cuenta que él mismo está ya investigando el caso de la muerte de Marshall y ha encontrado algunas cosas que son de extrañar. ¿Cuáles son esas circunstancias extrañas? Pues la que más le llama la atención es que Philip Marshall se volvió, después de años de toda la vida de ser zurdo, se volvió diestro. No solamente empuñó el arma con la mano derecha, sino que también decidió descerrajarse ese tiro utilizando la mano derecha. Por otro lado, hay testimonios de los vecinos. Estamos hablando de un tiroteo importante. Nadie oyó nada. Parecía que aquello se había llevado a cabo con silenciador. Sin embargo, el revólver era un revólver normal, de los que puede tener muchos ciudadanos estadounidenses en su casa. Evidentemente no estaba provisto de este aditamento. Pero volvemos además a un punto común. El ordenador y los papeles, los borradores de un libro que estaba anunciando, en el cual haría asombrosas revelaciones, según había anunciado en su propia página de internet, tampoco han vuelto a aparecer jamás. 2013, un buscador de la verdad, de la conspiración, siempre, en su opinión, del 11S. Oficialmente tuvo un brote psicótico, un rapto de locura, y mató a toda su familia. Por cierto, los mató mientras dormía. Lo que la policía no ha sabido explicar es por qué los 2 hijos de la familia habían decidido dormir esa noche en el sofá, que es donde fueron encontrados. Por sorpresa, tiene que servir de algo. Sois realmente buenos. Debéis de haber estado vigilándome un buen rato, ¿eh? Siempre me he dicho que tengo ojos en la espalda, pero ni os he sentido llegar. Vosotros sois agentes de la CIA, ¿verdad? Agentes de la CIA. ¿Qué es eso? Sois agentes de la... Tenía razón, ¿verdad? No, estaba equivocado. Estaba equivocado. Es un error. Vosotros sois de la NASA. Eso es de la NASA. Por favor, chicos, no hagáis eso. Por favor. Te hemos buscado durante mucho tiempo, Jerry. ¿Le conozco? Y muy bien. Di, Jerry.
¿Con quién has estado hablando? Yo hablo con mucha gente. Soy taxista, ¿sabe? Y no paro de hablar con gente. ¿Quién más sabe nuestro secreto? ¿Qué? Nuestro secreto, Jerry. En la redacción, mientras hablábamos de este recordatorio de cómo iba a estructurarlo Santiago Camacho, ha surgido una pregunta que espero que esta noche quizás Santiago pueda ahondar en ella, o la próxima semana, no lo sé, veremos. ¿Por qué tú no estás en peligro? Si es que no estás en peligro, ¿qué diferencia hay? ¿Qué tenían en común estos casos en concreto para que de pronto alguien apretara el gatillo, si es que fue así? ¿O hablamos solo de circunstancias casuales? ¿Realmente este Marshall estaba como unas maracas? ¿Era una muestra de lo que él defendía y por eso en un momento aniquiló a su familia? ¿O encaja todo demasiado bien? ¿Qué opináis vosotros? Carmen, ¿qué opina nuestro público? Pues hay muchas opiniones. Por ejemplo, Miguel Ángel Cabral dice, hablando de investigadores que se han metido en sendas oscuras y lo han dado todo por investigar y dar a conocer lo que descubrieron, tengo en mente a Andreas Faber-Kaiser, alguien por el que tengo especial debilidad por su carisma y su compromiso. Y que será recordado. Será recordado la próxima semana. La semana que viene hablaremos de personas que hemos conocido, de personas que habéis conocido vosotros y que di Javier, y de personas que he conocido yo. Beatriz nos dice, barbitúricos a lo Marilyn Monroe, qué casualidad. Bueno, es que alrededor de JFK, Santi no lo ha comentado y mañana lo ampliaremos en Cuarto Milenio, hubo más de 100 muertes de personas que habían sido testigos, directa o indirectamente, de algún hecho de todo lo relacionado con el asesinato del presidente. Y es muy curioso porque todos ellos murieron de 4 circunstancias: o de un repentino ataque al corazón, o de un accidente extraño, o de un cáncer fulminante, o asesinados o suicidados en extrañas circunstancias. 100 testigos, ni más ni menos. Mucha casualidad. Y esto sí que es tremendo. Da la sensación de que hay una sombra que se vertebra y que acaba con personas, si es que esto es así. Y ahí está la circunstancia. ¿Qué tienen que tener estas personas? ¿Llegar a la verdad? ¿Es el motivo principal? ¿Tienen un secreto que es demasiado importante? ¿Qué más indagan nuestros oyentes? JS Flechillas dice, a mí me resulta curioso que Marilyn, amante de JFK, muriera y poco después lo hiciese él. JFK mató a Monroe y se vengaron de él. Alexis So dice, la muerte de Yasir Arafat también fue una conspiración, envenenamiento o muerte natural. Shazak dice, lo de Santi no tiene precedentes. Si algo le ocurriera a ningún milenario creeríamos supuestos accidentes. Ánimo, Santi. Lucía Pinazo dice, los científicos conspiranoicos, los que cuentan datos, nadie está a salvo. Quien no interesa, se quita de en medio. Lolo González, hay que ponerle guardaespaldas a Santi Camacho conspirando contra su mejor activo. CR7 dice, oye Santi, revisa siempre la pasta de dientes por aquello del plutonio. Jorge González, a estas alturas ya no se puede encargar a Santi Camacho. Siendo tan famoso, su muerte resultaría muy sospechosa. Están preocupados verdaderamente por ti, Santi. Pues ahora le vamos a preguntar a Santi, y nos alegra que os estéis preocupando por él. Nosotros también, evidentemente, pero tiene que haber algo que lo hace distinto. Quizá precisamente el ser tan conocido. Santi es un personaje de la cultura de masas de este país ahora mismo, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Que lo protege? Pero hemos hablado de personas que también eran célebres. Luego responde, Santi, ¿te parece? Luego hacemos un interrogatorio muy personal. Por cierto, no os perdéis esta noche uno de los nuestros, ¿eh? La semana pasada, Santiago Camacho. No os lo perdéis esta semana. Santi, tercer personaje a continuación. Pues Philip Marshall y nuestro próximo personaje seguramente se conocieron. Barry Seal fue durante una época el piloto más brillante de los Estados Unidos. Fue el más joven en llevar un 707, un avión comercial importante. Con apenas 20 años ya era comandante de un vuelo de la TUA. Es decir, estamos hablando de un chaval que volaba desde los 16 años y que tenía un talento innato para la aviación, hasta que fue reclutado por la CIA. Trabajó para la agencia, sobre todo durante la guerra de Vietnam y durante los conflictos en Centroamérica. Él fue el que llevó, por ejemplo, las armas que se utilizaron para la invasión de Bahía Cochinos. Esos transportes de armas se llevaron a cabo en su avión. Trajo cantidades ingentes, parece ser en la época de la infame era América, de drogas del Triángulo de Oro para financiar operaciones clandestinas en Estados Unidos. Y
en la última etapa de su vida estuvo implicado en lo que luego se conoció como el escándalo Irán-Contra. Barry Seal no es precisamente un héroe, digamos que es el verso suelto de esta historia. Barry Seal fue un héroe a la fuerza. Después de ver toneladas de droga pasar por su avión, millones de dólares al cambio, etcétera, etcétera, decidió sencillamente instalarse por su cuenta. Hasta que le pilló la DEA, le pilló la Agencia Antidroga norteamericana y le ofreció un trato. Trabaja para nosotros, cuenta lo que sabes y pues no te metemos en la cárcel. El problema es que sabía mucho, sabía demasiado. No solamente la DEA se esperaba encontrar con una persona que le iba a hablar pues de los negocios sucios del cártel de Medellín, que le iba a hablar de las redes de narcotráfico en Estados Unidos, pero Seal empezó a hablar de la CIA, de cómo se financiaban determinadas operaciones, de cómo se hacían operaciones para incriminar a los sandinistas en el tráfico de drogas, de cómo se pagaban con droga armas que se compraban para la contra nicaragüense. Y todo aquello pues no se podía consentir. La condena que obtuvo fue benévola, pero también fue su maldición. La condena que obtuvo fue sencillamente 6 meses de servicios sociales en el Ejército de Salvación. Pero había una salvedad. Mientras estuviera con el Ejército de Salvación, con esa ONG norteamericana, no podía tener escolta policial. Pasó apenas un par de semanas y uno de los días, cuando estaba aparcando su coche en el parking del centro, donde ayudaban pues a drogadictos, alcohólicos, indigentes, etcétera, etcétera, se acercó un hombre con un subfusil y los testigos dicen que lo único que hizo Barry Seal fue, en un gesto extraño, supongo que fruto del miedo y de la sorpresa, taparse los oídos para no oír la detonación que acabaría con su vida. Todos, de momento, personajes norteamericanos. En el mundo, por ejemplo, de Rusia, ¿habrá ocurrido esto? Imaginamos que sí. ¿De China? Imaginamos que sí. Quizá nos sorprendamos. 4º personaje de la lista. Estamos haciendo algo que no creo que se haya hecho en las redes de este país. Un recordatorio de esos investigadores de temas demasiado sensibles y que acabaron en la cuneta. La mayoría de ellos con algún trabajo, alguna cuestión inacabada o robada. 4º caso. Pues el 4º y último de esta noche también es norteamericano, pero efectivamente, sobre todo últimamente en Rusia, hay mucho de eso. El último caso también es norteamericano y es diferente a los demás, porque estábamos hablando de periodistas, de personas que tenían relaciones con los servicios de inteligencia, pero Milton William Cooper era un conspiranoico de libro. Era un tipo que había consagrado su vida ¿a qué? Pues a los ovnis, a los Illuminati, fruto de la obra o de imaginación para algunos de Gordon Cooper, de Milton Cooper, perdón, es buena parte de las historias de conspiraciones que a día de hoy todavía seguimos leyendo en internet, esclavos sexuales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas ya las decía Milton Cooper, primero en sus boletines fotocopiados y luego en su newsletter. ¿Cuándo empieza a actuar este hombre? ¿Cuándo empieza a difundir? En los 70 empieza. O sea, es uno de los pioneros divulgadores que mezclan misterio y conspiración. Efectivamente, y es digámoslo así, el conspiranoico del libro. Pero hasta un conspiranoico del libro comete errores. Y el 28 de junio de 2001, Milton William Cooper, que había escrito sobre sociedades secretas, que había escrito sobre encubrimientos ovni, que había escrito sobre un montón de temas polémicos, 28 de junio, recalco la fecha, transmitiendo su programa de radio, que lo hacía en una emisora de onda corta que tenía en su propio domicilio. Se oyen las sirenas de la policía, por ejemplo, pasando, es decir, no estaba ni insonorizado. Transmitiendo con su radio de onda corta, en ese programa que solo escuchaban pues unos pocos incondicionales para los que era un referente. O sea, el ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en la red. Muchas personas fieles, casi fanáticas de personajes, y me parece bien en el aspecto de que ahora cualquiera puede hacer su programa. Y lo digo desde la cadena SER, o sea, lo digo desde un medio poderosísimo como es este micrófono amarillo. Pero a mí, como persona, me gusta que cualquier individuo en su casa, con una cámara y un micrófono, puede difundir cosas a los demás. Me parece bien. Lo harán mejor, lo harán peor, a algunos les apasionará. Y hay gente que espera con ansia
a ese investigador que desde su casa cuenta cosas. Me parece interesante, pero este es un pionero en eso también. Pues, y me estoy poniendo pesado con la fecha, pero es importante, el 28 de junio de 2001, Milton William Cooper dice en su programa de radio que los Estados Unidos, en algo más de 3 semanas, deberían prepararse para un estremecedor ataque del cual sería culpado Osama Bin Laden, pero que en realidad iba a ser orquestado por el mismo gobierno. Esto lo dice en su radio de onda corta. Y está grabado, o sea, no he escuchado la grabación más de una vez y la verdad es que es estremecedor. Dio en el clavo por casualidad, tenía información de la que no sabemos nada. El caso es que escribió 3 libros en su vida y son libros muy interesantes, pero como también le sucede a muchos conspiranoicos, Cooper era un tipo bastante excéntrico. Podíamos denominarle también como un precedente de los survivalistas a los que hacía Javi Pérez Campos relación hace un tiempo. Y era un personaje también con unas ideas políticas un poco radicales. Lo cierto es que el 5 de noviembre la policía se acerca a su casa y, según la versión oficial, simplemente era por una infracción de Hacienda. Era por una infracción de Hacienda, por sus ideas políticas se había declarado insumiso fiscal y había determinadas cosas que había dicho que él no pagaba, porque él no quería colaborar con esto y que pagaba solamente la parte de sus impuestos que fuesen pues a sanidad, educación o lo que fuese. Y lógicamente pues había ido la policía a interesarse por esto. Pues según la versión oficial, Milton Cooper los recibió a tiros. La policía no tuvo más remedio que repeler la agresión y fruto del tiroteo pues murió abatido. Sin embargo, testigos y gente que no ha sido incluida en esa versión oficial dicen que Milton Cooper cayó víctima de una trampa, que los policías se hicieron pasar por un grupo de gamberros que estaba montando follón y destrozando su jardín, que efectivamente, conociendo el carácter airado de Milton Cooper, salió revólver en mano, efectivamente, a intentar espantarlos, y en ese momento fue cuando los agentes decidieron abatirle. Ha ocurrido algo 2 y 16 minutos. Milton Cooper, personaje también relacionado con el 11S y muerto en extrañas circunstancias. Se puede pensar en casualidad, excentricidad, accidente, lo que sea, o que hay algo más. Y por qué unos mueren y otros que también han denunciado cosas no. Pero cuando está Santi enfrascado en esta historia, en recordarnos estos 4 personajes, Javier Sierra, eso sí, sigilosamente veo que escribe algo en un papel. Es este papel, ¿no? Os lo voy a leer. Solo hay una corta frase. Yo le conocí. Le conocí y no le hice ningún caso, porque nos encontramos en 1991 en Los Ángeles en un congreso que se llamaba Whole Life Expo, donde la vedette, la estrella, por decirlo de alguna manera, era John Lear, otro conspirador, que en aquella época llegó rodeado de guardaespaldas para anunciar que muy solemnemente que el gobierno de los Estados Unidos había hecho un pacto inmoral con extraterrestres, entregando ciudadanos norteamericanos para experimentos, no se sabe muy bien de qué tipo, a cambio de tecnología alienígena. La teoría de John Lear, ¿que era quién? Perdóname. John Lear era el hijo de William P. Lear, el fundador de los Jet Lear, uno de los grandes ingenieros de la historia norteamericana. Barry Shield tenía un Jet Lear, todo encaja. Y este hombre mantenía que había habido un intercambio, que Estados Unidos había cedido cuerpos humanos, digamos personas. Sí, ciudadanos suyos, sí, efectivamente. Esta misma conspiración, ahora mismo, si se busca en internet, seguro que hay personas en la actualidad
de estos que pueden hablar perfectamente en su casa, con todo su derecho, pero que la mantienen a pies juntillas. Sí, él fue, ya te digo, la estrella. Y William Lear era uno de los conferenciantes de aquel congreso. Presentaba un libro de una portada horripilante que se llamaba Behold the Pale Horse. Su último libro póstumo sería ese. Bueno, no, en aquella época se publicó en 1991 para aquel congreso. Él lo presentaba allí, lo vendía él mismo en una mesita. Tengo la imagen perfectamente clavada. La portada de colorines muy extraña. Exacto. Sí, lo tengo. Claro. ¿Cómo no? Ese libro horripilante hacía un repaso sobre distintas conspiraciones, desde los ovnis hasta JFK. Él dio allí, recuerdo, una conferencia sobre ovnis y me pareció tan chalao, tan loco, que preferí centrarme en John Lear, que todavía estaba más loco, ¿no? Pero por lo menos iba con guardaespaldas. Fíjate lo que son las cosas. John Lear sigue todavía vivo, efectivamente, contando sus historias sobre pactos con alienígenas. Lo sigue manteniendo. Y sin embargo, William Cooper, que hablaba de otras cosas, hablaba de conspiraciones económicas, de JFK, en fin, de cosas que se iban más allá de los supuestos contactos o intercambios tecnológicos con extraterrestres, pues nos ha dejado. Fíjate que estaba consultando, es que no escribió ninguno después. O sea, tiene efectivamente lo que yo tenía, tiene 10 libros, pero Behold the Pale Horse 1991 es su último libro. Dos y 20. Enseguida viajamos a lo más hondo y salvaje, ¿no?, del mundo antiguo, para penetrar en una cripta asombrosa que ha dado mucho que reflexionar, que pensar, que conjeturar. Pero evidentemente, Carmen, habrá más cuestiones, porque hemos rescatado un póker de caídos en combate. Murieron para contarlo. ¿Hasta qué punto enloquecen con la historia? ¿O es que de verdad tienen una verdad profunda, amarrada, que casi nadie comparte, y lo que les vuelve locos es la evidencia de que están tocando algo real y que el resto del planeta no les cree? Preguntas. Pues Jonathan nos dice, según Estados Unidos, cualquiera que no acepta la versión oficial y sus políticas será considerado terrorista. ¿Pasará esto con nosotros? Marta nos dice, Estados Unidos tiene mucho poder y si a alguien le molesta, lo borra del mapa y maquillan la realidad. Pilar Dueso, Santi, ¿quién aconsejó a JFK salir con el descapotable? ¿Estaba previsto el asesinato? Mañana contamos algo, dímelo con titulares, anda. No, digamos que ese descapotable se ha usado antes y después de JFK, es decir, era un coche oficial y era un coche perfectamente utilizable. Era la primera vez, de hecho, que se atentaba contra un presidente de los Estados Unidos. Lo que sí se le desaconsejó muchas veces es visitar Dallas. Dallas era considerada una ciudad muy, muy, muy hostil para Kennedy y a pesar de eso, él mismo insistió en ir. Bueno, tenían otro coche preparado porque los días anteriores hizo muy mal tiempo, pero justamente ese día salió un día totalmente luminoso, con sol, y decidieron que la gente le viera mejor en un descapotable, y por eso utilizaron el descapotable. Pedro Doña dice, buenas noches milenarios, hay mucha gente que no tiene escrúpulos para hacer cualquier cosa para lograr sus fines y luego no tiene reparos en acabar con la vida de los que intentan denunciarlos. Simplemente lamentable. Martín Copede, los periodistas que mencionan a Milenio 3 son estadounidenses, pero en Rusia tenemos como máximos exponentes a Ana Politkovskaya. María Martina dice, investigadores de temas sensibles que acabaron en la cuneta. Nada es casualidad. Sandra Fradera, teoría de la conspiración. Sería interesante hacer un seguimiento de todos los asesinatos con posterior suicidio del autor. Zonas, puntos en común de los asesinos, armas utilizadas, etcétera. Experimentos de control mental. Un momento, Carmen. Me cuenta Fermín, compañero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenéis ya el documento, ¿no? Ya está el documento, está en versión original, pero ya lo podemos escuchar. O sea, es la grabación, onda corta, en la que este investigador concreto, antes del 11S, habla de que va a ocurrir esto. En 3 semanas, ahora lo oirás. Escuchamos. It's because they're not trying, they don't want to. Osama bin Laden is their creation, and he is serving them well. I mean, is this some kind of incredible joke that people are so stupid they'll fall for this? And now we're being bombarded with messages that Osama bin Laden is planning to attack the United States of America and Israel. Let me tell you something. If he's an enemy of Israel and the Mossad can't find him, then this thing is the biggest joke that you ever heard of in your life.
De hecho, un poco antes estaba diciendo que le extrañaba muchísimo que un reportero de la CNN se hubiera podido meter en la cueva de Osama Bin Laden, entrevistarle a él y a sus lugartenientes, y que todo el poder de la CIA y de los servicios secretos estadounidenses no fueran capaces de encontrarle. Esa era la introducción. Y efectivamente, pues luego comentaba, pero este no es el que he escuchado. Claro, yo, por eso es que no está hablando exactamente de los atentados del 11S. No, esta no es exactamente esa grabación, pero la encontraremos, créeme. Sí, yo creo que hay que seguir con la búsqueda, si es que existe, porque a ver si nos encontramos con un mito real. Claro que habla de Osama Bin Laden, pero cuando ya estamos hablando de otra época incluso, es decir, no en el momento de las Torres Gemelas. Así que seguimos buscando y, por supuesto, las redes con Guillermo León, con Diego Marañón, porque a mí sí me interesa saber si este hombre realmente se adelantó al tiempo. Porque una cosa es convertirlo en leyenda y decir que ocurrió así, y otra cosa es tener los documentos y comprobarlo. Así que si podemos, a lo largo de la noche, aunque estemos con otros temas, sería muy interesante. Surgen ahí también voces de repente. Esto ha sido un extraño Esto era objeto sonoro no identificado. Lo que acababa de poner la grabación en mi ordenador, que lo tengo encima de la mesa, porque yo sí la tengo aquí. Perfecto. Pero otra cosa es pasarla por... Bueno, pues vamos a ver si podemos en un momento dado pasarla, porque sería muy interesante y perfectamente, a ver si podemos incluso traducirla directamente y podemos disfrutarla en la siguiente hora del programa, porque es un documento que sí que sorprende, ¿no? Que llama la atención. ¿Cómo es que alguien en un programa casero... Yo he escuchado esta historia, pero nunca he escuchado la grabación, así que a ver si a lo largo de la noche podemos escucharla. Más preguntas, Carmen. Entidad Oscura nos dice: yo creo que uno de los casos más famosos de persecución en la sombra es la de Bob Lazar. Montserrat Monclús, ¿cómo haces, Santi, para enterarte de todas esas cosas? ¿Sigues confiando en el género humano a pesar de todo? Saludos milenarios. Bueno, pues paramos aquí y concluimos este póker de ases, Santi, con una pregunta que imagino que está en la mente de muchos oyentes de Milenio 3 esta noche. ¿Tú te has sentido en peligro en alguna ocasión? Y si no es así, ¿qué te diferencia de esos otros personajes que estás comentando? No me he sentido en peligro real. Tal vez cuando escribí el libro sobre neonazis, pues lógicamente pues hubo gente que no es de talante muy conciliador, que se sintió molesta y que uno pues podía tener más o menos cierto miedo por su integridad física, pero realmente no creo que me suceda algo así. Los que nos dedicamos a esto y los que hacemos denuncias de temas, llamémoslo así, de conspiración, tenemos que ser conscientes de que, vale, hacemos un servicio a la comunidad y contamos cosas que no cuentan otras personas, etcétera, etcétera, pero también hacemos un papel de tontos útiles. Hacemos un papel de tontos útiles al sistema. Porque un día Santi Camacho se mete con una gran multinacional, otro día se mete con la industria farmacéutica, otro día se mete con la CIA y otro día se mete con los servicios secretos rusos, por poner un ejemplo. Y no pasa nada. No pasa nada. De hecho, al sistema le viene bien. Es decir, está bien, ¿no? Hay libertad de expresión, se puede hablar de lo que se quiera. Hay tipos incluso que se atreven a denunciar estas cosas. Si te fijas, estas 4 personas y las 4 que vamos a mencionar la semana que viene son diferentes en una cosa. Se centraron en un tema. Mordieron una presa como un perro de caza y no la soltaron. Y esa presa, lejos de estar indefensa, tenía unas garras muy afiladas. Y se revolvió y acabó con ellos de un zarpazo. O sea que en tu mundo, Santi, la hiperespecialización puede ser peligrosa, ¿no? No sé, vamos a ver, fíjate, un periodista de investigación, afortunadamente todavía vivo, me dijo una vez algo muy parecido a lo que acabo yo de decir. Me dijo, mira, un día todos, o casi todos los que estamos en esto, nos encontramos la historia. Y sabes que es la historia cuando empiezas a tener miedo por tu vida. En ese momento ya sabes que es la historia. Fijaos que hace poco yo, y bueno, como ocurre cuando haces entrevistas, ¿no? Que a veces no es por los periodistas, ¿no? No es que no te entiendan bien, sino que extraen cosas y nos ha pasado a todos. Esta semana yo hacía promoción un poco de los 8 años y había una entrevista, y lo sé porque en las redes sociales y demás, bueno, montó bastante revuelo, tampoco lo entiendo muy bien. Yo decía, y lo digo además dirigiéndome a todos los amigos, porque la mayoría son milenarios, decía algo así como que había casos muy malignos que yo prefería no contar
Pero no me refería a conspiraciones o a verdades. Me refería, y lo digo bien claro, por ejemplo, a que hay casos tan desagradables, tan malignos, pues, tipo que destripa a 5 niños, y vas a estar tú contando cómo destripa a 5 niños y no hay nada más que aportar. Malignos me refiero al mal auténtico del ser humano. Un mal del que no vamos a aprender. En todo caso, se puede contar para evitarlo. Se puede contar si tiene algo que aportar. Y es verdad, hay temas que no es que uno censure, porque como periodista tiene que contar todo lo que pueda ser interesante para sus oyentes, pero sí que hay temas que solo tienen morbo, que solo tienen sangre, que son así de baratos, por desgracia, y de terribles, y lo que a mí me sorprende es que haya personas que lo demanden como entretenimiento, porque igual se distancian de la verdad. Eso son verdad. Esos niños que han muerto decapitados, es verdad. Esos niños violados o estrangulados, es que es verdad. Tomárselo como un cuento para pasar, uy, qué miedo, me parece a mí un poco crudo, ¿no? Y qué reflejo de lo que somos. Nosotros queremos contar cosas para aprender, para saber, lo ha contado Santi, a veces evidentemente para defendernos y en ocasiones acudir al mal y bordearlo, pero a eso me refería, por ejemplo, no porque haya poderes que te metan miedo y haya grandes verdades que no vayas a contar, sino porque hay temas realmente nauseabundos y que no aportan nada ni a ti ni a la audiencia. Hubo un caso en marzo donde se relacionaba un caso criminal con apariciones, y a mí sí, estaba recordando ahora, yo sí sentí de miedo importante, miedo personal, y no lo hemos contado, la investigación está inconclusa, pero era muy impactante, muy tenebroso, un descuartizamiento, unas apariciones, un caso antiguo, terrible, un poco tabú, y que revivía con una serie de visiones que comprobamos que parece que eran reales, ¿no? La eterna visión de una mujer en la carretera, una mujer fantasmagórica, una mujer troceada, ¿no? Y que volvía a verse después de mucho tiempo y que contaba de alguna forma su secreto y que luego todo eso se intercalaba con una historia de intereses criminales terribles. Claro que esas historias llegan de vez en cuando y son historias de la náusea también. Es sorprendente que haya muchas personas que quieran no aprender, sí, a veces con inquietud y sobrecogimiento, pero aprender con la náusea no me parece a mí muy atractivo, ¿no? En ocasiones. Por eso las fronteras siempre están difusas. Hay veces que llega la historia y uno lo sabe, tiene que contarla, y por eso algunos mueren en ese proceso tremendo. Vamos a hacer una cosa. Queda pendiente la segunda parte, ese dossier de Santiago Camacho, al que esperamos tenerle con nosotros muchos años, evidentemente. Dios quiera. Claro, y que lleva muchos años contando conspiraciones. Como Javier Sierra lleva muchos años persiguiendo quizá a los instructores del pasado, a aquellos que vinieron y dejaron un legado tan extraño, tan diferente, quedaron marcados en la piedra. Antes, una cosa, amigos. Rápidamente, vamos a conectar con Guillermo León, con nuestro compañero, porque quiero que nos cuente algo en un minuto y después nos marchamos. ¿Nos marchamos a dónde, Javier? ¿A qué país? Nos vamos a México, al corazón maya de México. Con unos sonidos que te agradezco y te va a agradecer la audiencia enormemente. Pero es que ahora mismo, en la nave del misterio, en ingridjiménez.com, en nave del misterio en las redes sociales, nuestras vías de contacto, ya lo sabéis, en la web, tenemos una galería curiosa, una galería de verdad extraña. Y es que ha habido mucho impacto con el tema chemtrails. Yo no sé, sigo sin saber muy bien qué es lo de los chemtrails. Lo sigo sin saber, sinceramente. No es que esté ocultando información, sino que realmente no sé qué pasa. No sé distinguir las estelas de condensación de los aviones de los chemtrails. Pero Guillermo León, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Conectamos con la sana, ¿no? Aquí estábamos escuchando a Santi y bueno... Y tenías miedo ya tú también. El teléfono y Fermín, sus cosas. Vamos a ver, compañero. ¿Qué tenemos en la web? Rápidamente. Pues rápidamente tenemos una galería fotográfica de, bueno, unos documentos yo creo que bastante interesantes de supuestos chemtrails que desde muchos puntos de España pues nos han llegado esta semana. ¿Te ha sorprendido alguno? Primero, ¿te ha sorprendido el aluvión de fotografías, la cantidad tremenda que ha recibido de toda España? Yo te lo comentaba esta semana. Respecto a otros temas, pues yo creo que sí, que esta semana hemos tenido una verdadera inundación de fotografías. ¿Te ha sorprendido alguna especialmente? Pues no sé si habéis tenido ocasión de ver la galería. Hay algunas, por ejemplo, en Zamora, donde precisamente hablamos del reportaje.
Y hay una en Cantabria, por ejemplo, impresionante, que sale como atardeciendo, amaneciendo, y todo el cielo surcado por extrañas estelas paralelas, ¿no? Hay una, creo que es la que te refiere de Santander, y sí, de hecho la tenemos creo que de portada, porque es realmente impresionante, ¿no? Hemos hecho una pequeña selección, creo que son medio centenar de fotografías, y yo creo que de todo tipo. A mí desde luego me ha sorprendido, creo que a Javi Pérez Campos también se lo comentaba esta semana y también se ha quedado un poco sorprendido porque, bueno, una cosa son lo que todo el mundo los comenta, son estelas de condensación y tal, pero otra cosa es estos verdaderos pictogramas que nos han enviado, bueno, en forma de fotografía. Pictogramas, tú lo has dicho, y ahora mismo Javier Sierra, lo que es la tecnología, acaba de poner su tablet en posición horizontal, en posición vertical de alguna forma, y estamos todos viendo ahora mismo pasando. Guillermo, como siempre, magnífico trabajo, como siempre, al mando de todas las redes sociales y de lanadelmisterio.com, de ikergenes.com y de las redes sociales. Podéis disfrutar de esa galería y darnos vuestra opinión. Guillermo, gracias, te dejo con tus ordenadores, compañero. Nada, aquí seguimos que tenemos que Fermín no nos sorprende. Gracias, compañero. 2:34, sorprendente, chicos, ¿verdad? Sí, yo hablaba además con Guille, le comentaba y le confesaba que me costaba creer realmente que nos estén envenenando, por ejemplo, desde los cielos, que es una de las teorías, ¿no? Pero al ver estas fotografías que Guille ha colgado en la página web, es innegable que ahí pues hay ciertas anomalías, hay cielos cubiertos de estelas que aunque uno sea un inexperto, cuesta creer que eso sea algo normal, ¿no? Que algo que produzcan los aviones de paso. Yo, por el eco que he tenido, hay gente que dice que oye, no sois tontos, que estos son los aviones, punto. Gente del ámbito de la aviación. Y del mismo ámbito de la aviación, estos son chemtrails. Sigo sin saber distinguirlos, pero es verdad que hay pictogramas, cielos enteros marcados. ¿Será por la condición climática o no? Nada, un minuto, un titular, chicos. ¿Qué opináis? Hay algunas tremendas, ¿eh? Vamos a ver, no es, lo he dicho aquí, o sea, no es ningún secreto. Yo cada vez soy más creyente, digámoslo así. Y la verdad algo que hemos visto todos, prácticamente todos, yo me preguntaría, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que de forma casual dos rutas aéreas sean perfectamente perpendiculares? Caramba, que no, perfectamente. O que cuando en esa ruta perfectamente perpendicular se cruzan esos aviones, que lo hagan no solamente de forma perfectamente paralela, sino equidistante, y formen cuadrículas perfectas, del mismo tamaño cuadradito. Pues a mí me parece curioso. O sea, me parece como poco retador hacia las leyes de la estadística. Yo, y me van a matar, pero no acabo de ver bien. Tampoco es el sentido de una conspiración que nos envenena y deja esas marcas, ¿no? O sea, más evidente imposible, no lo sé. Javier. Yo estudié hace algunos años un caso en la provincia de Soria de ladrones de nubes, donde se hablaba de unas avionetas que supuestamente... Y que eso era verdad. Sí, que claro, cuando yo llegué allí era una leyenda urbana, o aparentemente una leyenda urbana. Se supone que había unas avionetas que lanzaban algo a la atmósfera para disolver nubes y que no lloviese, y que una zona del Moncayo estuviera más seca que la otra vertiente de la misma montaña. Hace ya unos 15 años, sí. Y entonces fue mi primer contacto con esta conspiración aérea, porque se hablaba de que nos estaban envenenando, que estaban lanzando algún tipo de producto en el cielo. Yo lo tomé con mucha prudencia, con prudencia periodística, pero lo conté. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora eso no ha dejado de sucederse. No solamente son los chemtrails, también siguen en muchas partes, no solo de España, sino de toda Europa, no solo de Europa, sino también de América y de África, las historias de aviones ladrones de nubes, de agentes contaminantes que se cree que se lanzan para, en fin, acabar con cultivos o para desertificar unas zonas a favor de otras. Si esto es así, si estas conspiraciones finalmente se demuestran, tendremos, la enésima prueba de la perversidad del genio humano. ¿Dónde nos vamos, Javier? En punto concreto. Bueno, nos vamos a ir ahora mismo a Palenque, en México, quizá el santuario maya más importante que tiene ese país. ¿Quieres que escuchemos un documento y ahora, después de escucharlo, nos cuentas qué estabas viviendo ahí? Podemos contarlo y escucharlo, claro. Venga. Bueno, esta es la puerta del templo de las inscripciones. Así es.
El arqueólogo Alberto Ruz Lullier, cuando empieza sus excavaciones aquí, en el 48, él empieza en el 48 a trabajar aquí. Lo primero que hizo fue liberar las galerías porque había varias piedras que habían caído de la techumbre. Se dedica a quitar todo el escombro, a liberar estos espacios, a consolidar toda la parte de afuera y realmente hacer trabajos de estar la tapa. Ahorita nosotros, voy a abrir, nos vamos a pasar del otro lado para que vean el tiro de la escalinata de la cual vamos a bajar. Son 2 tiros de escalinata, la primera baja, llega a un descanso, la segunda hace una vuelta, baja otro tramo de escalinata y vamos a llegar a lo que es la cámara. Aquí, como ya vieron en los otros edificios, está muy húmedo, hay que tener cuidado. Lo que yo les sugiero siempre a la gente que me ha tocado bajar con ella es bajar de lado, no llevar nada en las manos que se vayan a resbalar algo para que puedan sujetarse, agarrarse. Cuestiones de seguridad, obviamente nada más, para que estén libres y puedan agarrarse ahora sí. Con emoción escuchabas el resonar de la apertura del templo de las inscripciones. ¿Cómo conectar con todo nuestro público y hacerles saber lo importante que es ese lugar cerrado durante muchos años? Estamos en medio de la selva, en un lugar que los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia luchan diariamente por mantener a salvo. Ellos me contaban que si dejaran durante un año de cortar el césped, de mantener a los árboles y las semillas que caen diariamente en esa zona muy fértil, la selva se terminaría comiendo en apenas unos meses ese lugar. Ese lugar fue encontrado ya hace bastante tiempo por españoles en el siglo XVIII, los mandó Carlos III cuando estaba en Europa la fiebre por Pompeya. De hecho, llamaron a aquel lugar la Pompeya americana porque les parecía que guardaba secretos de la cultura maya impresionantes, y efectivamente el tiempo dio la razón a aquellos arqueólogos españoles de Carlos III. Efectivamente, en ese lugar existen las claves para descifrar el mundo maya, el oscuro y extraño mundo maya. Pues bien, el caso es que este templo de las inscripciones fue objeto hace ya unos años, en 1952, de un asombroso descubrimiento arqueológico. Alberto Ruz Lullier, este hombre que mencionaba mi guía, que era el arqueólogo Benito Venegas de ese Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alberto Ruz Lullier descubre este foso de una manera muy peculiar. Él ha encontrado una montaña cubierta de vegetación. Encima de esa montaña cubierta de vegetación hay una serie de pórticos con inscripciones en estuco que cuentan una historia extraña. No se ha descifrado todavía. Se ven mujeres sujetando bebés en el regazo que dan paso a unos paneles llenos de glifos mayas que cuentan una cronología que se pierde supuestamente en la noche de los tiempos. Hay algunas fechas que se remontan a 1.250.000 años atrás en el tiempo y que nadie se explica por qué figuran en una cronología que supuestamente es ajena al momento de construirse esa pirámide. Esa pirámide se levanta en la época en la que Mahoma está predicando en el viejo mundo, en el desierto. Este rey que construye la pirámide, Pakal, ha levantado ese templo y ha hecho algo que Alberto Ruz encuentra pues casi de manera imprevista. En la cima del templo, bajo esos pórticos que están todavía a salvo de la vegetación, hay unas losas. Esas losas tienen unos agujeros cubiertos con unos tapones que Alberto Ruz desenrosca, mucho tiempo después de que fueran colocados. Se da cuenta de que por ahí cabe una gruesa maroma, la coloca, la anuda, y con unos cuantos operarios que él contrata de la selva, de los que viven cerquita en el pueblo de Palenque, tira de ella y descubre que esa losa efectivamente se mueve y que debajo de la losa hay algo. Ahora entendemos tu emoción. Estás en la puerta de ese lugar, a punto de acceder a ese inframundo de alguna forma. Efectivamente, estoy en la puerta de ese lugar. Lo que hemos escuchado es el ruido de llaves abriendo esa verja que está cerrada desde hace una década. Desde hace una década los miembros de este Instituto Nacional de Antropología e Historia decidieron preservar el tesoro que había descubierto Alberto Ruz Lullier. Habían entrado muchos turistas, muchos visitantes en los años anteriores. Algunos se habían resbalado por esas escaleras que nos describía Benito Venegas. El grado de humedad en esas escaleras
el porcentaje de humedad es del 100%. Es un lugar donde se hace difícil incluso respirar, donde la ropa se te pega inmediatamente a la piel y donde escuchas, aunque afuera de la pirámide haga sol, dentro escuchas que está lloviendo, están cayendo gotas continuamente. Por lo tanto es un lugar peligroso también. Es un lugar peligroso, pero Alberto Ruz Luyer en 1952 no se lo encuentra así. Lo que él descubre cuando levanta esa losa es que hay un escalón, pero que inmediatamente se interrumpe en una masa compacta de escombros. Así que empieza una excavación. La excavación él en realidad la empieza en 1949 y durante 4 años, 3 años largos, está sacando material continuamente de ese lugar. Encuentra un escalón y otro escalón y otro escalón, que serán los que yo recorreré. Desciende 22 metros en un trecho de escaleras impresionante bajo una bóveda geométrica muy singular, característica de los mayas, y cuando llega al nivel inferior, a lo que él cree que es el nivel inferior, descubre que el pasillo se interrumpe. Hay una pared perfectamente sólida que entiende que es el fin de su aventura. Aquella escalera no conduce a ninguna parte, pero hay un operario que se da cuenta de que hay un hueco en ese muro y deciden probar suerte y picar. Pican, encuentran que el pasillo continúa. Detrás de ese pasillo encuentran una caja, una caja que tiene 1 metro por 1,40 metros más o menos de dimensiones. Es una caja de piedra y al abrirla descubren dentro Iker la primera sorpresa. Hay 6 cuerpos humanos sacrificados, 5 hombres y una mujer, con los huesos cubiertos de cinabrio rojo. Los esqueletos rojos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? Pues eran hombres jóvenes, o eran muchachos jóvenes, ¿no? Porque lo que se ha averiguado en estos años, desde que los descubrió Alberto Ruz, es que debían tratarse de miembros de la clase social dominante maya, es decir, eran familiares probablemente de uno de los clanes gobernantes de la zona. Se sabía por las inserciones de jade que tenían en sus dientes. Los dientes estaban tallados, algunos en forma de T, por ejemplo, y dentro tenían incrustados piececitas de jade, que el jade era un material muy valioso y solamente accesible a la casta dominante. Tenían los cráneos deformados, que también era una de las características de la casta dominante. Alguien había sacrificado, y esto era muy atípico, no a prisioneros, no a esclavos, no a gente capturada de otras tribus vecinas, sino a gente de su propia estirpe, ¿no? De la estirpe real. Aquello no hace más que crear misterio, ¿no? en torno a lo que pueda estar enterrado allá. Y sigue Alberto Ruz sacando tierra, escombros, algunos pequeños objetos que parece que han dejado allí, no se sabe muy bien en qué época, hasta que finalmente, cuando ha retirado las últimas piedras, descubre algo que lo deja estupefacto. Hay una puerta al final de aquel recorrido, pero no es una puerta cualquiera, es una puerta triangular de 2 metros de alzada, que parece sellar el acceso a una cámara o a algo que nadie ha visto todavía. Dos y 47 suena Apocalipto de fondo. ¿Te parece, Javier, que escuchemos cómo baja esos peldaños míticos hasta la puerta? Claro, porque Benito... Peligrosos, digo, ¿eh? Sí, Benito Venegas me advierte de que debo andar con cuidado. Yo desciendo esos peldaños el último. Somos una pequeña comitiva. Una pequeña comitiva de 3 personas. Viene también Eva, viene mi mujer. Y si quieres ¿Y pasa algo? Sí, lo escuchamos. No vamos a contar qué pasa. Vais a escuchar lo que pasa. Peldaños muy empinados, agua, húmedos, Javier emocionado grabando todo esto para Milenio 3. Escuchamos, por favor. Nosotros desde ahorita hasta abajo son más de 36 metros. Como yo les comentaba, la cripta está a 2 metros por debajo del nivel de la plaza. Entonces, pues vamos a empezar a bajar del lado derecho, cuando peguen el lado derecho, izquierdo, como decidan. Nada más hay que tener libre las manos para que no vaya a pasar absolutamente nada.
Dios. Hemos escuchado a Eva diciendo Javier, por Dios, y un tremendo batacazo. Te rompiste la crisma, amigo. La verdad que casi. Carmen se está riendo, la estoy escuchando. Sí, Carmen disimula muy mal siempre. Eso me recuerda mucho a los tortazos que nos metíamos en las cuevas cuando estábamos grabando. No hubo uno del equipo que no se salvara de pegarse un culetazo, porque realmente es verdad que en sitios con humedad y que tienes que bajar muchos escalones, poca te puedes luz, meter unas leches humedad, impresionantes. Aunque sí. sea ponerle un poco, porque el momento es tremendo, pero puedes no recuperarme solo el fragmento final, porque es como un suspense. Estamos acudiendo hasta esa puerta triangular. Estamos bajando y esas cuéntame escaleras. lo que pasa, Javier. Último fragmento. Claro, hay que mantener el tipo en esas tremendo. circunstancias. Javier, ¿no? por Dios, la pobre Eva. Y Javier le dice luego, como callando, que aquí no ha pasado Aquí, nada, que no me sí, ha visto es la nadie. eterna imagen de no pasa nada, pero lágrima en el ojo del dolor, ¿no? Es así, Javier. Bueno, menos mal que nuestro compañero, pero Javier es así, dice, mira el documento, porque ahí está la verdad. Eso es lo que cuesta conseguir algunos documentos. Bueno, claro, sigamos. uno se juega la vida en esos lugares, ¿no? De Caes alguna mal manera. en esos peldaños y cuidado, ¿eh? Sí, Hemos tenido algún compañero como Juan G. Vallejo, que estuvo a punto de perder la vida en la isla de Pascua, cayendo por un orificio. O sea, es decir, que lo tomamos a la risa, pero a posteriori, claro. Sí, Gracias claro. a Dios estamos aquí todos. Claro, además yo en aquella jornada había estado presumiendo, yo suelo tropezarme en las escaleras, es una costumbre mía, ¿no? Pero yo estaba presumiendo en aquella jornada de que las escaleras mayas eran perfectas para mí, que pese a que eran escalones altos yo estaba acostumbrado y que no pasaba nada. Y de hecho, Eva y el arqueólogo y Benito estaban descendiendo aquello sin nada en las manos, en fin, con todas las recomendaciones que había hecho el arqueólogo, evidentemente, ¿no? Porque ya había Pero tú ibas grabando. Pero yo iba grabando, iba cargado con la cámara, en fin, iba violando toda la norma que tendría que haber seguido para descender a aquella tumba de Pacal. Evidentemente no quería perderme este momento que vamos ¿no? a escuchar, Javier, y quiero que luego posterior si quieres cuentes por qué te quedas tan impresionado. Bueno, es porque que hay una expresión, o si quieres comentar tú algún elemento anterior. Sí. Vale, perfecto. Porque te voy a decir, es un corte precioso. O sea, porque estamos viendo el Tutankamón de América de alguna forma, ¿no? Sin lugar a dudas. Pues lo que vais a escuchar de Javier en ese instante, en ese pozo, en la oscuridad húmeda, llegando hasta una losa, que es la losa que tanto nos ha hecho soñar, la losa del astronauta de Palenque. ¿Cómo se percibe, Javier, en el sonido? Es más potente que la imagen. ¿Cómo se percibe, y lo van a percibir los oyentes, tu momento? Es que yo te estoy viendo abriendo los ojos diciendo, bueno, ¿qué es esto? Hay que explicar que hemos descendido ya ese primer tramo de 22 metros y después el último que completa la bajada hasta 36 metros. Nos encontramos más o menos a unos 2 metros bajo tierra, bajo el nivel de la selva, por debajo, por supuesto, de la pirámide, del templo de las inscripciones. Y estoy justo delante de esa puerta triangular de 2 metros frente a la que se había quedado Alberto Ruz Luiller en junio de 1952. Esa puerta que él trata de vencer con unos garfios para abrirla y para ver qué es lo que hay detrás. Es una situación inédita. Nunca se había encontrado un pasillo dentro de una pirámide en México que descendiera a esos niveles. Jamás. Era la primera vez. Algo único. Exacto, era la primera vez que se producía algo así. Cuando yo recorro el camino de Alberto Ruz Luiller hasta esa puerta, me encuentro con que esa puerta evidentemente ya está abierta y detrás hay una verja. Es una última verja. Una verja que en un principio se me había dicho que no se me iba a abrir, que era un lugar que estaba sellado, que, en fin, era poco más o menos que el gran Santa Santorum de la cultura maya, pero que finalmente se me abre y se me permite echar una ojeada y entrar en esa habitación sagrada. Y el momento es este. Yo quiero que ahorita pasen ahí, suban y vean lo que es la cámara funeraria. Que hagamos el mismo acto que hizo en 1952 Alberto Ruz cuando descorrió esa puerta triangular que parece sacada de un libro de ciencia ficción, ¿no? Exactamente, pero aquí les voy a abrir la puerta para que sea exactamente como fue el que vio, sin ningún obstáculo visual, lo que él pudo ver. Pues abre primero la puerta y nos asomamos después. Voy a ver primero la puerta para que así cierren los ojos, caminen y vean y los abran y queden completamente impactados. Perfecto, lo hacemos así. Esperamos.
Bueno, voy a dar como un paso en la historia, como si retrocediera a 1952. 1500 años en el pasado. Dios mío. Es mucho más grande de lo que me imaginaba. Realmente es quedarse sin palabras, ¿eh? Dios mío, es quedarse sin palabras. Y yo hablaba de un libro en naranja que se llama Recuerdos del Futuro, que lo compró un niño de 11 años llamado Javier Sierra en Teruel, su de Teruel natal. En la portada, el astronauta de Palenque. Se le aparecía ahora, hace unos días. Y quizá por eso esa fascinación. Ese momento que habéis vivido en la radio, en Radio Auténtica, porque ahora, estoy seguro, millones de amigos han descendido con Javier Sierra, con la fuerza del sonido, la fuerza de la radio, hasta esa cripta que esconde un gran secreto. Un secreto por lo que pone en la losa y por lo que hay debajo de la losa, que sería difícil resumir, pero tú eres capaz, Javier. Bueno, es un secreto que tiene unas dimensiones muy concretas, casi 4 metros de largo, 3,8 metros de largo por 2,2 de ancho. Se trata de una piedra que pesa 7 toneladas, que muestra una serie de dibujos muy extraños a un tipo como medio tumbado, como en posición fetal, sobre una serie de glifos muy llamativos que, en fin, que da la sensación de que forman parte de un maquinario. De hecho, comprendo, estando delante de la losa, por qué en los años 60 todo el mundo que descendió a la tumba de Alberto Ruiz Luyer veía una cápsula de la NASA, porque el personaje está encorvado de la misma manera que están los astronautas de las misiones Apolo, de las Gemini o de las Mercury. Es absolutamente la misma posición, pero en aquella época, cuando Alberto Ruiz descubre la losa, lo que ellos creen es que se trata de un maya que está en un altar de sacrificios al que se le va a arrancar el corazón. Esa es la primera interpretación oficial que se le da. Después vendrá la visión de Alexander Kazantsev, un soviético que ve una reproducción en la prensa soviética de la época de esa losa y que él cree identificar con un astronauta. Después vendrán los franceses que dirán que está manejando unas palancas que le recuerdan fíjate qué cosas, el provincianismo temporal, a la palanca de cambios de un 2 caballos, de un Citroën 2 caballos. Después vendrá Eugenio D'Anjans, mítico, en 1967, donde habla de una cápsula espacial tipo Mercury, de un misterio de 10.000 años. En fin, se le fue el cómputo en el tiempo absolutamente. Y después Recuerdos del Futuro, 1968, Erich von Däniken. Fue el hombre que acuñó el término astronauta de Palenque y fue el hombre que hizo que millones de personas fueran a ese lugar remoto de Chiapas, de la selva, donde no es fácil llegar, donde las carreteras todavía siguen siendo difíciles, para ver solamente esta losa que a mí me obsesionó desde aquellos 11 años y que pude ver estos días atrás. Tenemos apenas minuto y medio, hemos viajado en el tiempo. ¿Quién está ahí debajo, Javier? Bueno, ¿qué sabemos? Ahí debajo está Pakal. De hecho, yo pensé que los restos no estaban ahí y, sin embargo, el arqueólogo Venegas me hace esta ultimísima revelación. Los restos de Pakal todavía están aquí. Está aquí Pakal. Aquí está Pakal. Los restos óseos. Dios mío, es como Tutankamón en el Valle de los Reyes, que está en su tumba. Es el único gobernante, es el único hallazgo arqueológico de los cuales los huesos, los restos óseos han regresado al lugar del cual fueron sacados. Ahí está Pakal, junto a ti en ese momento. ¿Y quién era? ¿Qué sabemos de él? Era un personaje extraordinario, extraño. Pues vivió en el siglo VII de nuestra era. Es un personaje que cuando se encuentra la tumba se ve que su esqueleto tiene 1,70 m de altura. Los mayas tenían 1,50 m. Una complexión que no era la de los mayas tradicionales. Y luego la gran controversia. En los glifos ya descifrados de la losa de Pakal se habla de que ese hombre vivió 4 baktunes, 80 años. Sin embargo, la dentadura, que ha sido examinada recientemente, muestra a un hombre de 40 años. ¿Qué pasa aquí? Nadie sabe realmente si ese hombre sigue siendo Pakal o no. Pero un detalle más, ese hombre... Los huesos de ese hombre estaban cubiertos por el mismo cinabrio rojo de los 6 sacrificados en la caja de piedra que descubrió un año antes Alberto Ruiz Luyer. Esta es la historia desde dentro del mítico astronauta de Palenque. La habéis escuchado, la habéis sentido. Regresamos en un instante. En Milenio 3, en la cadena SER.